Bien, sean bienvenidos a este tutorial de este proyecto 1, la semana 2 para la básica media del ciclo Sierra y Amazonía. Y en esta ocasión vamos a chequear las actividades que giran en torno a descubriendo nuevas habilidades para reflexionar sobre mis problemas. Vamos a revisar la ficha pedagógica que nos envía pues el ministerio, que está pues en esta parte. Recuerden que ya hemos analizado pues la semana 1 en un video anterior. Y en esta ocasión nos compete analizar las actividades de la semana 2, que se encuentran pues en esta parte. Tenemos aquí las actividades de la semana 2. Y en esta semana pues se van a tocar o vamos a analizar temas referentes a las asignaturas de lengua y literatura, matemática, estudios sociales, educación cultural y artística, educación física e inglés. Obviamente pues la actividad de inglés vamos a subirla en otro video. Bien, entonces en este caso vamos a empezar. Recuerden que en este video analizamos nosotros o tocamos pues las actividades. Si ustedes pueden encargarse después de leer toda la ficha, ya que en base a esa lectura ustedes van a poder realizar mejor sus actividades. El tema para esta semana dice pues descubriendo nuevas habilidades para reflexionar sobre mis problemas. Es el tema central de esta semana. Y la actividad 1 dice la escuela atenta y la conversación. Bueno, aquí hay que hacer una puntualización, ya que pues este texto que está aquí habla acerca de una técnica que se llama la escucha atenta y reflexiva. Sin embargo, pues acá está la escuela atenta. Entonces en este caso yo, por mi parte, le he hecho una corrección y he puesto pues la escucha atenta, ya que pues la escuela atenta no tiene mucha relación, ¿no? Yo simplemente pues he hecho una referencia pues a esta técnica, ¿no? Que justamente es sirve para solucionar problemas, ¿sí? Para resolución de conflictos, ¿sí? Pues yo le he cambiado aquí, le he puesto pues en las actividades, le he puesto la escucha atenta. Muy bien, entonces en esta actividad nos plantean lo siguiente. Nos piden pues justamente, miren, organizar en familia, dice, miren, un conversatorio, dice. Esta técnica de diálogo consiste en una reunión para tratar de manera grupal un tema. El objetivo es practicar la escucha activa y obtener ideas para posibles soluciones al siguiente problema. Aquí nos plantean un problema, que es la falta de comunicación para trabajar en grupo. Miren, aquí nos dan, pues nos plantean un problema de pues Rafael, Ana y Joaquín, quienes tienen pues problemas para trabajar en grupo. Bueno, seguramente ustedes a lo mejor en algún momento han tenido ese problema cuando hacían ustedes trabajos en grupo en la escuela. Entonces aquí nos reflejan un problema, ¿no?, que tienen los tres para pues trabajar en grupo. Si ustedes pueden leerlo adecuadamente a esta parte del texto, y en base a esa lectura y a lo que ustedes conversen con su familia sobre este tema, nos piden pues hacer lo siguiente. Miren, aquí dice redacta, dice aquí, miren, dice redacta la solución que acordaron en familia y guárdala en tu caja portafolio. Es decir, en base pues a la lectura de este problema que está aquí, ustedes van a conversar con su familia, ¿sí?, con papá, con mamá, con sus hermanos, y van a acordar a una solución a ese problema, ¿sí?, y la van pues a escribir y vamos a guardarla en su caja portafolio. Bien, en esta ocasión yo he planteado pues la siguiente solución, ¿no?, que lo he conversado pues con mi familia, ¿no?, y he puesto lo siguiente. Ven aquí, he puesto que la posible solución al problema que hemos acordado en familia es que antes de iniciar el trabajo en grupo, Ana, Rafael y Joaquín deben reunirse y establecer las actividades que van a realizar cada uno, con el respectivo tiempo. Luego, al final, socializar sus resultados y juntar el trabajo y en consenso realizar los cambios necesarios. Miren, yo he colocado pues esta posible solución. Recuerden, es una posible solución a ese problema. Entonces ustedes cuando conversen con su familia van a leer el problema de Ana, Rafael y Joaquín, y en base a lo que conversen pues ustedes van a redactar su propia solución, y esto pues obviamente van a guardarlo en su caja portafolio como evidencia. Bien, eso pues en cuanto a esta parte de esta actividad. Luego pues en esta parte nos dan más información acerca pues de la conversación, del diálogo, ¿sí?, qué es lo que implica conversar, dialogar, y aquí nos citan otra técnica que se llama pues la mesa redonda. Bien, dicen que es una forma de debate. Miren, y pues se llama así, nos indican aquí, porque los participantes se sitúan de modo circular, generalmente alrededor de una mesa. Miren.
Entonces aquí los participantes van a intervenir mediante pues un texto oral que ya está preparado con anticipación. Aquí además pues hay un moderador, así que se encarga pues de dar la palabra a todos los participantes para que vayan opinando sobre un tema en particular. Bien, entonces en esta parte luego de esta información que nos dan acerca de la mesa redonda, en la parte 3 nos dicen, mira aquí, dice, organiza en casa una mesa redonda sobre las causas y consecuencias de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Entonces miren, la mesa redonda que ustedes van a organizar en su casa va a estar en función de las causas y consecuencias de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Ese va a ser su tema del que ustedes van a tratar, la mesa redonda que van a hacer en su casa. Dice, recuerda pedirle a los participantes que expongan su conocimiento al respecto y su posición. Y al final dice, luego formula soluciones para el cuidado familiar que podamos aplicar desde casa. Y obviamente pues esto hay que escribirlo para guardarlo pues en el portafolio. Bien, entonces en esta parte vamos a hacer esta actividad que justamente consistía pues en realizar una mesa redonda, ¿verdad? En base pues a, recuerden, causas y consecuencias de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Entonces en este caso recordemos hay un moderador, que en este caso pues pueden ser ustedes, ¿sí? O puede ser tal vez el papá o mamá, eso pues puede ser cualquiera de ellos, ¿verdad? Y además pues hay los participantes. Vamos a poner que en este caso, bueno, ustedes son los moderadores, papá es un participante, también mamá y pues nuestra hermana, ¿no? Eso depende de cuando ustedes quieran colocar aquí. Ustedes pueden colocarlo tal vez solo papá, mamá, tal vez papá y los hermanos, tal vez algún primo que viva en su casa, etc. Y eso pues ya depende de cuántos sean en su familia. Bien, y bueno, pues aquí podemos colocar pues una mesa, ¿no? Que puede estar ellos pues alrededor de esa mesa. Bien, ahora ¿cómo es el funcionamiento de esta mesa redonda? Miren, el moderador pues se encarga de dar preguntas, ¿no? De darles preguntas a los participantes en base pues a un tema. En este caso nuestro tema era pues causas y consecuencias de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Entonces el moderador, que en este caso pues voy a ser yo, les voy a dar a hacer preguntas, ¿no? A cada uno de ellos y pues pidiendo pues su propia pues posición, sus conocimientos, ¿sí? Entonces en este caso yo he escogido una pregunta. He puesto la siguiente, he puesto aquí, ¿cuál cree que es la principal causa de contagio del COVID-19? Entonces en este caso pues al hacer yo la pregunta, obviamente pues tengo la respuesta de papá, que él puede decir, por ejemplo, yo pienso que debido a la falta de cumplimiento del aislamiento. Miren, pues lo que él piensa, a lo que se debe pues la principal causa del contagio del COVID-19. Mamá tal vez puede decir, las personas no toman conciencia de la magnitud de la pandemia y se relajan demasiado. Y tal vez pues nuestra hermana puede decir, no hay mucha información de parte de las autoridades sobre el virus y las medidas a adoptar, ¿sí? Entonces recuerden, es un ejemplo de cómo ustedes pueden llevar su mesa redonda. Ustedes deben plantear sus propias preguntas. Las respuestas que obtengan de sus familiares también ustedes las pueden registrar, ¿sí? Y ustedes aquí, en base a lo que ellos respondan, deben ir organizando las ideas, ¿no? Ustedes van anotando los puntos principales e importantes que van diciendo tanto papá, mamá como su hermana. Nos van apuntando ahí, porque después nos pide alguna cosa, ¿no? Yo también nos pide aquí, justamente dice, formula soluciones para el cuidado familiar que podemos aplicar desde casa. Escribe las soluciones para guardarlas en tu portafolio. Entonces en este caso, luego de los apuntes que ustedes tengan en base a la mesa redonda, van a establecer pues soluciones para el cuidado familiar. Yo en mi caso pues he puesto no salir de casa a no ser que sea estrictamente necesario, es decir, por salud, trabajo o abastecimiento. Bien, además he puesto lavar todos los alimentos con agua y jabón. También tengo acá, al llegar de la calle, dejar los zapatos y la ropa en la puerta y ducharse. Y he puesto pues consumir alimentos sanos que fortalezcan las defensas del organismo. Mira, son unas soluciones para el cuidado familiar, ¿no? Que las aplicamos pues desde casa. Recuerden pues colocar sus propias soluciones, ¿sí? En base pues a su propio criterio. Bien, entonces hasta aquí llega pues esta primera actividad. Vamos a pasar a revisar la ficha para ver la segunda actividad, que es justamente pues una actividad de matemática. Dice, actividad 2 dice suma y diferencia de números naturales. Entonces aquí nos dan una información que recuerden ustedes deben pues leerla, analizarla bien, ya que en base a esta teoría que está acá y algunos ejercicios que están aquí resueltos, ustedes van a poder resolver lo que les plantean en esta parte. Aquí nos dan pues un problema de números
Ok, aquí está pues la solución. Luego pues seguimos en esta parte. Luego acá tenemos algo sobre pues las propiedades de la adición y sustracción de números decimales. Miren, propiedad modulativa, clausurativa, asociativa, conmutativa. Tenemos aquí pues las propiedades. Y acá nos piden pues justamente un reto, ¿sí? Que nos piden pues resolver estos problemas que está en la parte de acá, y además nos dan este otro problema que está acá. Miren, nos dan aquí pues dos problemas a resolver en esta parte pues de matemática, que les vamos pues justamente a resolver. Bien, y esta actividad pues era sobre suma y diferencia de números naturales. El reto dice aquí, miren, resuelve en tu cuaderno la operación que da respuesta al siguiente problema. El problema dice lo siguiente, dice: la Organización Mundial de Salud últimamente ha reportado las siguientes cifras de personas contagiadas por el coronavirus a nivel mundial. Estados Unidos nos da una cantidad que es un poco más de 4 millones. Acá México dice de igual forma una cantidad, Brasil de igual forma, y Rusia. Miren, o sea, nos dan las cantidades de Estados Unidos, de México, Brasil y Rusia. Preguntan aquí, ¿cuántas personas están contagiadas en estos 4 países? Se nos piden pues el total de contagiados de esos 4 países. Y nos dan pues en la ficha esta tabla que está acá, miren. Sí. Ahora aquí hay que hacer pues una pequeña pues modificación, puesto que en esta parte pues según tenemos esta tabla, aquí esta D significa pues décimas, centésimas, milésimas, ¿verdad? Esto sería pues unidades, decenas, centenas, y acá sería pues unidad de mil. Pero en este caso pues estamos hablando de números naturales, ¿no? En donde pues obviamente no hay ni décimas, ni centésimas, ni milésimas. Por lo tanto vamos a modificar este encabezado de esta tabla de esta forma. Y aquí tenemos pues unidades, decenas, centenas. Luego en los miles tenemos unidad de mil, decena de mil y centena de mil. Y acá tenemos pues millones, que sería pues unidad de millón. Si hacemos pues esta modificación, ustedes pueden de igual forma hacer esa modificación y ponerla pues en su cuaderno para las evidencias. Bien, entonces aquí ya están pues colocados todos los valores de Estados Unidos. Así que tiene pues 4.667.957. Tenemos la cantidad de México, que tiene 439.046 contagiados. Brasil, que tiene pues 2.733.677. Y finalmente Rusia, que tiene 854.641. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas están contagiadas en estos 4 países? Es decir, que nos piden entonces pues la sumatoria, ¿verdad? La suma de toda esa cantidad de personas que están contagiadas. Por lo tanto, pues vamos a sumar. Entonces aquí, ¿cómo es la forma aquí de proceder y sumar aquí? Vamos entonces a empezar sumando las unidades, ¿verdad? Entonces aquí decimos entonces que 7 más 6 nos da pues 13, ¿verdad? 13 más 7 nos da pues 20 y 20 más 1 nos da pues 21. Y recuerden que en esta parte pues escribimos pues el 1 y vamos a llevar el 2. ¿Sí? Ese 2 lo tenemos pues en mente. Luego acá en esta parte vamos a sumar las decenas. 5 más 4 tenemos que es 9, ¿verdad? 9 más 7, 16. Y 16 más 4 sería pues 20. Y esos 20 que nos dio más 2 que llevamos nos queda pues 22. Por lo tanto escribimos pues el 2 y seguimos pues llevando 2, ¿verdad? Luego tenemos en esta parte que sumar las centenas. Entonces 9 más 6 nos da pues 15. Y 15 más 6 nos da pues 21. Con lo cual pues debemos pues sumarle lo que llevamos, que era 2. Nos queda pues entonces 23. Y seguimos llevando pues 2, ¿verdad? Luego vamos a sumar las unidades de 1000. Entonces sumamos 7 más 9 son 16. 16 más 3 son pues 19. Y 19 más 4 vienen a ser entonces 23. Y 23 más 2 que llevaba me dan pues 25. Por lo tanto pues escribimos el 5 y llevamos 2 otra vez, ¿verdad? Seguimos con las decenas de 1000. Entonces vamos a sumar 6 más 3 sería 9. 9 más 3 nos daría entonces pues 12. 12 más 5 sería pues 17. Y 17 más 2 nos da pues 19. Por lo tanto escribimos el 9 y llevamos ahora 1, ¿verdad? Ya que pues el número que nos dio es 19. ¿Sí? Llevamos pues 1.
Ahora sumamos pues las centenas de mil. 6 más 4 nos da pues 10. 10 más 7 sería 17. Y 17 más 8 nos da 25. Y más 1 que llevaba entonces sería 26. Por lo tanto escribimos el 6 y llevamos pues ahora 2. Y finalmente sumamos ahora las unidades de millón, que sería el 4 más el 2 nos da pues 6. Y 6 más este 2 que llevaba nos da pues una cantidad de 8. Sí, entonces aquí tenemos pues la cantidad final de contagiados que había en esos 4 países. Por lo tanto pues recordemos, la pregunta era ¿cuántas personas están contagiadas en estos 4 países? Sí, entonces la respuesta podemos decir aquí que en Estados Unidos, México, Brasil y Rusia existen pues 8.695.321 personas contagiadas por coronavirus. Bien, así pues hemos resuelto pues esta primera parte de esta actividad de matemática. Luego la siguiente parte nos decía ahora la siguiente. Dice, resuelve el problema. Pedro lleva en la caja 5 botellas de aceite que pesan 0,73 kilogramos cada una y 7 cartones de leche que pesan 0,43 kilogramos cada uno. Pregunta aquí, ¿cuánto pesa el contenido de la caja? Y entonces en este caso lo que podemos hacer aquí para encontrar el contenido total, ¿no? El peso total de la caja, es justamente averiguar cuánto pesa el total de botellas de aceite y el total de cartones de leche. ¿Sí? Para lo cual lo que hacemos ahora es entonces sumar, ¿verdad? Vamos a sumar entonces. Recordemos que aquí nos decía que Pedro lleva en la caja 5 botellas de aceite. ¿Sí? Entonces aquí nos dan el peso de una botella. Entonces en este caso ponemos que el aceite, cada botella pesa pues 0,73 kilogramos, ¿no? En este caso pues no le ponemos kilogramos hasta sumar. ¿Sí? En la final pues ya le ponemos en la respuesta las unidades que son kilogramos. Bien. Pero recuerden pues que eran pues 5 botellas, ¿verdad? Y cada una pesa pues esta cantidad. Por lo tanto colocamos aquí las demás. Aquí tenemos entonces 5 botellas, ¿no? Que pesaban pues 0,73 kilogramos. Entonces para encontrar el total que pesa pues el aceite, lo que hacemos aquí es sumar justamente todos esos pesos de las botellas. Bien, entonces aquí vamos a hacer la suma. Recuerden, primero sumamos, en este caso sería pues las centésimas, que sería pues 3 más 3 más 3 más 3 y más 3, ¿verdad? Eso nos daría entonces una cantidad de 15, ¿verdad? Entonces aquí colocamos pues el 5 y llevamos en este caso pues 1. Bien, luego sumamos ahora las décimas, que sería pues entonces 7 más 7, nos daría en este caso pues 14. 14 más 7 sería entonces 21. 21 más 7 sería entonces 28. Y 28 más 7 sería en este caso pues 35. Y más 1 que llevaba nos sería entonces 36. Miren, y esta coma que está en la parte de acá va a ubicarse pues justamente en esta parte, ¿verdad? Entonces colocamos en esta parte la coma y colocamos la unidad de medida, que en este caso recordemos es el kilogramo. Por lo tanto colocamos kilogramo. Bien, es decir que las 5 botellas de aceite pesan en total 3,65 kilogramos. Bien, ya tenemos entonces el peso del aceite. Ahora nos dice que también Pedro llevaba cartones de leche. ¿Sí? Y cada cartón de leche pesa 0,43 kilogramos. ¿Sí? Pero son pues 7. Por lo tanto aquí colocamos los 7 valores de los 7 cartones. Y en este caso para encontrar la cantidad total de leche, lo que hacemos aquí de igual forma es sumar. ¿Sí? Entonces empezamos sumando las centésimas, que sea todo esto, ¿no? 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21. Por lo tanto, en este caso ponemos el 1 y el 2 lo llevamos. ¿Sí? Ahora sumamos las décimas, que sería pues 4, más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, más 4, 20, más 4, 24 y más 4 sería 28. Y más 2 que tenemos en la parte de acá sería entonces 30. Bien, y de igual forma aquí la coma que está en esta parte de aquí, en esta región, va a ubicarse en la parte de acá. Y tenemos entonces esto aquí y sería también en kilogramos, ¿verdad? La unidad de medida, ponemos aquí kilogramos. Por lo tanto, pues vemos que el total de leche pesa 3,01 kilogramos. Bien. Ahora, ¿cómo contestar esta pregunta? ¿Cuánto pesa el contenido de la caja?
Lo que hacemos ahora entonces es sumar lo que pesa el aceite, que es 3,65 kilogramos, y lo que pesa pues los cartones de leche, que son 3,01 kilogramos. Esto entonces pues sumamos, y aquí pues sumamos pues las centésimas. 5 más 1 nos da pues 6, luego las décimas, 6 más 0 nos da pues 6, y luego pues las unidades, que en este caso son 3 más 3 sería 6, y la coma pues baja obviamente a esta parte de acá, y eso en kilogramos. Por lo tanto, miren, ya encontramos el valor total, ¿sí?, de la caja. Por lo tanto, aquí respondemos de la siguiente forma: el contenido de la caja pesa 6,66 kilogramos. Bien, así pues hemos resuelto esta parte de matemática, que es justamente pues la actividad 2 de esta ficha. Vamos a la guía a pasar a revisar la siguiente actividad, que es justamente pues la actividad 3, que titula Crisis política en la primera mitad del siglo XX. Entonces, en esta parte nos dan pues un texto que ustedes pueden leer, es acerca de la Gran Depresión de 1929. Sí, nos dan aquí varios datos muy interesantes. Acá también tenemos de lo que pasó pues en los años 20 en nuestro país también. Bien, y además pues aquí tenemos un link, ustedes pueden ir a ese link en revisar información, y también pues en el texto, miren, sí, en la página 55, la oposición popular, dice, en el texto de estudios sociales de séptimo de educación básica. Entonces pueden ahí revisar esa información para que les ayude a realizar mejor sus actividades. Bien, luego entonces, en base a la lectura de estos textos que están acá, del texto que les citan aquí de estudios sociales, y si pueden revisar esta parte, este link de internet, ustedes deben hacer la siguiente parte, que dice aquí: completa la siguiente actividad, leo, pienso, me pregunto. Entonces aquí vamos a realizar esa parte, que está, como digo, en función de este texto que se encuentra en la parte de acá. Y entonces esta actividad 3, que era pues justamente crisis política en la primera mitad del siglo XX, decía pues que hagamos la actividad leo, pienso, me pregunto. Bien, dice entonces, leo, dice aquí. Dice: escribe las ideas principales y secundarias sobre la crisis económica de la primera mitad del siglo XX. En este caso yo he colocado pues algunas ideas principales y secundarias en base pues a lo que yo he podido leer de este documento. Yo he colocado que la crisis económica tuvo un efecto devastador en el mundo. Sin embargo, el impacto en Ecuador fue menor, ¿no?, en relación a los países de Latinoamérica. Miren, además se produjo una inestabilidad política. Además tenemos aquí que en los años 20 se especializaron en la producción de algodón, café y caña de azúcar. Dice: en los años 40 se generaron nuevas oportunidades de trabajo que brindaron la explotación petrolera y la educación más igualitaria. Mira, son varias ideas que yo he sacado pues de ese documento en base pues a ese tema de la crisis económica de la primera mitad del siglo XX. Ustedes pueden sacar sus propias ideas, entonces pueden tomar estas como referencia. Bien, luego pues en la siguiente parte tenemos pienso, dice, miren, ¿cómo influyó la economía en la crisis económica? ¿Cuáles crees que fueron las causas para tener 12 presidentes en 9 años? ¿Cómo afectaría la crisis política en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas? Bueno, en esta parte pues la ficha no nos pide que contestemos esas preguntas, ¿no? En esta parte nos dice únicamente que pensemos, ¿no? O hace alusión a que pensemos en estas preguntas. Entonces ustedes tienen que pues pensar en ellas. Y aquí pues algunas imágenes que datan de esa época de la crisis económica en la primera mitad del siglo XX. Si aquí notamos, dice: ¿cómo influyó la economía en la crisis económica? Aquí vemos una foto donde hay gente en el banco, dice, Banco de Nueva York, al principio pues justamente de esta crisis, miren. Entonces eso nos hace ver que la economía pues influyó grandemente, miren, en la crisis económica mundial, ¿verdad? Luego aquí nos dicen: ¿cuáles crees que fueron las causas para tener 12 presidentes en 9 años? Bueno, en este caso puede ser también la inestabilidad política, sí, fue lo que causó justamente esto de tener 12 presidentes en 9 años. Miren, ustedes pueden, si ustedes les piden responderla, pues usar estas ideas para poder responder las preguntas, en caso pues que su profesor les pida responderlas. Sin embargo, pues como les digo en la ficha, no piden responderlas, simplemente piden que ustedes piensen y reflexionen en base a estas preguntas. La siguiente dice: ¿cómo afectaría la crisis política en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas? Bien, yo aquí tengo pues una imagen
que nos puede dar una idea de cómo afectó, ¿no?, la crisis en nuestro país. Vemos aquí, dice, este gráfico representa pues las reservas de oro de nuestro país, y como vemos pues en los primeros años van pues decreciendo esas reservas, ¿verdad? Por lo tanto pues una posible respuesta a esta pregunta sería que pues ¿cómo afectó? Bueno, causó que las reservas de oro pues se vayan disminuyendo, puede ser una posible respuesta. Si ustedes recuerdan, responderla pues de acuerdo a sus propios criterios y sobre todo pues a la lectura que ustedes hagan de ese texto que nos plantean en la ficha. Bien, si regresamos acá a la ficha, miren, luego de esta actividad que realizamos, nos da aquí un dato curioso. Y aquí nos indican entonces que justamente pues esa inestabilidad económica y política causó que exista pues la insurgencia social, ¿sí? Es decir, existan nuevas corrientes sindicalistas, anarquistas y socialistas, ¿sí? Luego pues igual forma hubo la emisión del Código de Trabajo y muchos pues movimientos sociales. Entonces, en base a este dato curioso, nos piden ahora en esta siguiente parte, dice, realizar la siguiente actividad: color, símbolo e imagen. Acá nos piden pues hacer algunas actividades que vamos pues justamente a realizarlas. Bien, esta actividad se llama pues, como vimos, pues color, símbolo e imagen. Entonces nos pide primero el color. Dice aquí, escoge un color que representa la insurgencia social de los años 20 y 40. Entonces en este caso yo he escogido pues este color verde, ¿sí?, como color que representa la insurgencia, ¿no? ¿Y por qué he escogido el color verde? Bueno, haciendo alusión justamente a que justamente en esos años pues nacieron algunos movimientos sociales, ¿verdad? Por lo tanto pues sabemos que una planta cuando pues nace generalmente pues es verde, ¿verdad? Por lo tanto pues yo he escogido este color verde. Ustedes pueden escogerlo de acuerdo a su propio criterio. Ustedes pueden escoger el color que ustedes deseen, ¿no?, que represente pues la insurgencia social de esos años. Luego en esta parte dice símbolo, dice, crea un símbolo que represente las organizaciones sociales de esta época. En este caso he puesto pues justamente una flecha y después y en este caso he puesto justamente pues un dedo señalando y he puesto aquí pues una imagen de trabajador, miren, ¿sí? Entonces un símbolo que yo le he dado pues a estas organizaciones sociales de esa época. Y luego nos pide aquí imagen, dice, escoge una imagen que mejor recoja la conquista social. Recuerden, la conquista social. Yo en este caso pues he puesto algunas aquí imágenes. Aquí está pues un árbol, una mano, y aquí hay varias siluetas de personas. Puede ser también esta imagen con unos puños, tal vez esta imagen, o puede ser también pues esta imagen acá. Ustedes pueden colocarla, crear su propia imagen o tomar pues una de estos ejemplos que yo he puesto en esta parte. Bien, esto pues en cuanto a esta actividad 3. Vamos a realizar la ficha para la actividad 4. Y esta actividad 4 titula justamente obras con objetos. Miren, titula pues esta actividad 4. Y aquí nos piden pues lo siguiente. Primero pues dice aquí, pide la ayuda a un miembro de tu familia para las actividades de este día, dice. Bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer es justamente usar la creatividad, miren, como dice aquí. Y aquí nos piden ahora, dice, vamos a realizar el siguiente proceso para definir el problema y buscar una posible solución. Entonces primero que hay que hacer aquí, identificar y escribir en tu cuaderno un problema de la vida cotidiana relacionado a temas sociales. Por ejemplo, pueden ser ambientales, económicos, culturales, entre otros. Y realiza una lluvia de ideas para encontrar una posible solución y escógela una propuesta que creas que sea más acertada. Y luego pues nos piden en una cartulina hacer otra actividad de dibujar el problema y pues la propuesta de posible solución. Entonces en esta parte vamos a realizar esta actividad 4, que era pues obras con objetos. Y recuerden que nos pedía primeramente pues definir un problema, ¿no?, y buscar una posible pues solución. Y en este caso mi problema lo he puesto pues la basura en las calles. Recuerden que debe ser un problema pues, que ustedes lo elijan, ¿no? Debe ser un problema pues social, cultural, ambiental, y que debe ser pues de la vida cotidiana. Y he escogido en este caso pues la basura en las calles, y nos piden pues hacer una lluvia de ideas sobre este tema que hemos escogido. En mi caso pues ya he puesto la siguiente lluvia de ideas, que era pues la basura en las calles. Y he puesto pues falta de basureros en las calles, falta de costumbres y buenos hábitos, falta de valores tal vez, y
tal vez por comodidad y no saber optimizar los tiempos. Bien, es la lluvia de ideas, que de aquí pues justamente yo voy a sacar mi posible solución, bien, tomando en cuenta pues estos aspectos. Bien, ahora en este caso miren, para yo poder plantear mi posible solución, por ejemplo, aquí dice falta de basureros en las calles. Bueno, tal vez yo no pueda poner la solución de colocar basureros en las calles, ¿no? Sí, por supuesto que eso pues le corresponde a las autoridades, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que sí podemos hacer acá es justamente trabajar en valores, ¿sí? Y en las costumbres y buenos hábitos. Por lo tanto, mi solución se va a enfocar a ello, ¿sí? A una de esas partes. Entonces, por lo tanto, yo he puesto aquí como posible solución campaña de concientización sobre el correcto tratamiento de la basura. Miren, esa va a ser pues mi posible solución a este tema que yo he escogido, a este problema que yo he escogido. Luego dice dibuja y divide en 2 partes a tu cartulina, ¿no? Como ves el problema y propuesta de posible solución. Entonces aquí ustedes van a coger una cartulina, la van a pues a dividir en 2 partes y en una parte van a colocar cómo lo ven ustedes el problema, ¿no? Yo en mi caso pues como veo el problema yo he puesto de esta forma, miren. Así que a pesar pues de haber señalética, la gente sigue colocando la basura donde no debe. Y pues la propuesta de posible solución. En este caso pues mi posible solución, recuerden, era pues una campaña de concientización. Iba a ser pues una campaña visual. Entonces yo voy a colocar pues estos letreros, esta parte, y pues acá algo también que les haga concientizar. Bien, aquí dice con cuál se identifica usted. Bien, entonces en esta parte pues es la posible solución que yo he planteado. Ustedes recuerden, deben colocar como ven ustedes su problema, ¿sí? En base pues, al problema que ustedes plantearon, y acá pues la posible solución en base a su problema planteado. Bien, hasta que llega pues esta actividad 4. Revisemos ahora a ver qué nos trae la actividad pues 5. Y esta actividad 5 nos pide pues justamente o titula juegos de expresión corporal y emociones. Bien, entonces en este caso nos piden realizar algunos juegos, ¿sí? Nos piden pues hacer un juego que es el juego del espejo, ¿sí? Luego en esta parte nos piden pues hacer alguna actividad en la que nos piden pues maquillarnos como mimos, ¿sí? Vamos justamente pues a presentar una sugerencia de estas actividades. Bien, era pues la actividad 5, juegos de expresión corporal y emociones. La primera parte nos pedían pues jugar al juego del espejo, ¿no? Dice, para ello dicen, pide a una persona de tu entorno que juegue contigo. Entonces la idea es colocarse uno frente al otro. Bien, ¿sí? Y lo que haga una persona o lo que hagan ustedes, pues la persona que está frente a ustedes debe imitarle, ¿sí? Bien. Y además en esta parte ustedes deben hacer lo siguiente. Dice ejemplo. Dices, me toco la nariz, pero te estás tocando la oreja. Es decir, ustedes van a decir algo, una cosa con la boca, una indicación con la boca, pero van a hacer algo diferente. Es decir, pues, como dice aquí, ¿no? Ustedes dicen, me toco la nariz, pero pues se tocan la oreja, ¿sí? Entonces, y eso hacerlo pues con la persona que esté frente a ustedes. Y eso pues deben hacer ustedes en su entorno, con sus familiares. Pueden pedirle a papá, mamá, a sus hermanos que les ayuden a realizar pues esta actividad que se llama juego del espejo. Luego en esta parte nos piden también nuestras emociones. Nos piden aquí pues con un poco de harina o talco en tu rostro. Dice, vas a simular el maquillaje de un mimo. Te vas a disfrazar de mimo e interpretar diferentes emociones con tu rostro de manera exagerada. Es decir, vamos a colocarlos de esta forma, miren, ¿sí? Está maquillado como mimo y haciendo pues diferentes emociones de manera exagerada. Pero en este caso lo que hay que hacer es que estas emociones las debes presentar a un familiar y él debe adivinar qué emoción estás presentando. Y entonces deben hacer varias emociones, ¿no? Para que pues su familia pueda pues interpretarlas bien. Bien, y si aquí pues regresamos a la ficha, en esta parte pues tenemos una actividad 6 que es la actividad de inglés. Y en este caso pues esta actividad vamos a presentarla en otro video. Sí, y ustedes ven que ya tenemos aquí la actividad de la semana 3, que la veremos pues obviamente en un siguiente video la próxima semana. Bien, entonces hasta aquí llega este tutorial de esta semana 2 de este proyecto 1.
Muy bien, espero pues que haya sido útil este video tutorial. Gracias por visitar el canal y les espero pues el próximo tutorial.